Buen día a todas y todos. Les doy la bienvenida nuevamente a este espacio que hemos denominado Charlas en la UNESCO. Y hoy estamos muy contentos porque tenemos la oportunidad de conversar con el doctor Pablo Romo, a quien agradezco muchísimo esta oportunidad, ese tiempo que se da para conversar con nosotros. Eh, Así es que muchas gracias y bienvenido, doctor. Bueno, el ¿Qué doctor tal? Pablo Romo gracias, tiene una larga trayectoria en temas de eh, análisis y defensoría de derechos humanos. Solo voy a comentar algunas de sus actividades y de su formación. Él es doctor en derechos humanos por la UNED de Madrid, España. Tiene una licenciatura en teología por la Universidad de Friburgo en Suiza y licenciado en filosofía también por en México. En México tiene esos estudios. Exacto. Él es miembro fundador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. Eh, Él también es fundador de Casa Hitler. Hitler. Es profesor en el claustro de Sor Juana. En fin, tiene una larga trayectoria en el tema de la Defensoría de los Derechos Humanos. Él fue también parte de el grupo de mediación en Chiapas en el año 1994 durante el levantamiento zapatista y entre otras tareas ha sido autor de varios libros, uno de ellos para la UNESCO y la SEP, que se llama Hacia una cultura de paz y no violencia en la escuela, que ya les presentaré y les diré de dónde se puede bajar porque está en la Conaliteg, es un libro de consulta gratuita, y otro libro que se llama La paz como derecho humano, así como otros artículos y temas relacionados con la paz y la transformación positiva de conflictos. Bueno, pues con el doctor Pablo conversaremos sobre estos temas que son fundamentales para la UNESCO. De hecho, ustedes saben que nuestra organización nació básicamente con esa misión, se llama de construir la paz en la mente de las mujeres y los hombres mediante la educación, la ciencia y la cultura. Y hace poco la UNESCO, me voy a permitir compartirles rápidamente algunas páginas para que conozcan lo que está haciendo la UNESCO en este tema. Eh, en el 2023 hizo una revisión de un texto que es clave, que es una recomendación que en 1974 emitió sobre la educación para la paz, los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Desde 1974 a la fecha había, digamos, permanecido esta recomendación para los sistemas educativos, pero en el año 2023 se hizo una revisión y una nueva versión eh, de este documento. ¿Qué tiene de nuevo esta recomendación? Bueno, tiene una comprensión más amplia de lo que es la paz en el siglo XXI. Ya lo vamos a discutir con el doctor Pablo, que no es solamente la ausencia de violencia y de conflictos, sino es un proceso positivo, participativo y dinámico, etcétera, que ya ustedes podrán revisar. Integra la educación para el desarrollo sostenible, la educación para la ciudadanía mundial, la igualdad de género y la educación en la era digital. Les recomiendo mucho este documento. Lo podrán encontrar en esta página que les acabo de mostrar. Hay una nota explicativa y está la recomendación en su conjunto, que como ustedes podrán ver, pasó de ser esa recomendación para la comprensión, la cooperación y la paz internacionales y la educación relativa a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Le agregaron, en este caso, la ciudadanía mundial y el desarrollo sostenible como parte de las discusiones de la Agenda 2030 y de la situación tan compleja que vivimos hoy respecto a la paz, el cambio climático y a otros temas complejos que vivimos como humanidad. Bueno, en ese marco es que invitamos al doctor Pablo a conversar.
Y me voy a permitir iniciar la conversación con una pregunta que quizás es muy básica, pero que me parece nos permitirá aproximarnos a nuestro tema. Entonces, quiero preguntarle al doctor, ¿por qué en este momento, en este momento de la historia de la humanidad, es importante hablar de paz y derechos humanos? ¿Qué es lo que qué es lo que hace importante este momento para hablar sobre estos temas? ¿Qué tal? Muy buen día a todos los que nos están viendo y escuchando. Un saludo, Adolfo. Para mí es un grande gusto, antes que nada, participar en este espacio. Es un espacio de la UNESCO que es una instancia muy importante para la educación, la cultura, la comunicación. Y creo que la labor que hace la UNESCO es poco conocida y que es ¿Qué es lo indispensable que hace hoy importante? para nuestro mundo. ¿Por qué es importante la educación para la paz? Yo creo que como nunca estamos muy ligados, estamos muy relacionados entre nosotras, nosotros, nosotres en este mundo muy cercano y al mismo tiempo esto nos permite conocernos más, desear más, pero simultáneamente con el conocimiento y con el deseo va de la mano también las violencias, vamos tipificándolas, vamos descubriéndolas, vamos poniéndoles nombre y vamos dejando de naturalizarlas y de tal manera que vamos siendo más sensibles a estos temas y que indispensablemente nos llevan a decir cómo estamos formados para ser menos violentos, para poder afrontar estas violencias y estas nuevas definiciones de una mejor manera, en una convivencia más global, más interseccional, en donde atravesamos cuestiones de género, cuestiones de clase, cuestiones de etnia, cuestiones culturales, y ser más delicados frente a esto. Creo que es un gran desafío en un mundo que tiene grandes problemas, sobre todo eh, los límites del desarrollo, como lo veníamos realizando en el pasado, nos implica nuevas maneras de comunicación, de relacionarnos y de convivir en el mismo planeta. Creo que iría por ahí nuestro tema. ¿Por qué es importante la educación para la paz? Porque tenemos que formarnos para este mundo tan cambiante y tan nuevo. Sí, doctor, muchas gracias. Pues sí, eh, creo que es muy relevante esto que menciona el asunto de las violencias. O sea, se han incrementado, se han diversificado. Justo ayer se, eh, no sé si se celebraba una reunión o diversas reuniones alrededor del mundo en torno al día sobre las violencias escolares, ¿no? Y se habla del aumento y diversificación de las violencias en la escuela y en los entornos que lo rodean. Sobre todo, ya lo platicábamos antes de la charla, por la incursión de las tecnologías digitales, las redes, etcétera, ¿no? Entonces, se hacía un llamado, bueno, pues a hacer un nuevo diagnóstico de las violencias que vivimos. Y en una de las charlas que escuché de usted en estos días que preparaba la plática, mencionaba algo que me llamó mucho la atención, porque usted decía que es muy importante tener un buen diagnóstico, porque si no se tiene un buen diagnóstico, entonces ¿cómo respondemos de manera pertinente? Y bueno, pues no quisiera ser muy exhaustivo en este tema del diagnóstico porque nos llevaría toda la charla, pero sí me gustaría preguntarle, en su opinión, ¿dónde están las raíces de estas violencias que vivimos? ¿Cuál sería su diagnóstico sobre lo que estamos experimentando? Me parece, bueno, muy importante ciertamente hacer un análisis de las violencias, sus orígenes, para poder darles remedio.
Si nosotros vemos, por ejemplo, el tema de la violencia contra los migrantes, por poner un ejemplo hoy muy contemporáneo, que se están dando estos discursos de odio que en donde solamente se analiza la movilidad humana como un problema y como un conflicto, digamos, Trump diciendo, es la violencia, entonces la solución es un muro. Entonces, justamente creo que este es el ejemplo más clásico frente a la incapacidad de diagnosticar adecuadamente el por qué la gente migra, porque no migra por gusto, sino es una situación de unas violencias que viven en sus países muy fuertes, particularmente el hambre, la falta de oportunidades, unas situaciones de extrema miseria. La gente se ve obligada a migrar. Entonces, cuando hacemos un diagnóstico, el problema es que están llegando mucha gente a mi país y ese es mi problema, entonces la solución se da muy torpemente hacia un muro. Y así como esta, las violencias, cuando no hacemos un diagnóstico adecuado de la profundidad de las violencias, por qué se responde, por qué hay estas expresiones de violencias en los conflictos sociales y políticos, entonces damos soluciones tontas o damos soluciones poco superficiales o epidérmicas a los grandes temas, ¿no? Entonces, las raíces profundas de las violencias es justamente la incapacidad en la educación, la formación, de ver alternativas frente al conflicto. El conflicto no hay que considerarlo como un tema moral, en donde es bueno o malo, sino hay que considerarlo como una realidad humana que es una oportunidad para cambiar, para crecer y para transformarnos en seres mejores. Y cuando tenemos pocos recursos, pocas capacidades y actos reflejos para que nos conducen a respuestas inmediatas y poco racionales o poco razonadas, muy introyectadas de violencias anteriores, antiguas, culturales, estructurales, respondemos con violencia. Y entonces la violencia es justamente un mal abordaje de un conflicto. Y en este sentido, tienen que hacerse visibles, tienen que ponérseles nombre y tienen que aclararse y conducirlas bajo un nuevo esquema de respuestas frente a los desafíos, conflictos, nuevas relaciones en un mundo cambiante. Sí, menciona algo interesante que un ratito más quisiera abordar, que es el tema del conflicto, como algo que caracteriza a la vida de todas y todos nosotros, y cómo abordar el conflicto como parte de la educación para la paz. Eso quisiera comentar con usted un poquito más adelante. Pero mencionar también otro tema, que a veces se intenta construir la paz mediante violencia, o sea, también la respuesta hacia hacia una violencia es más violencia en un intento de que con esa nueva fuerza se construya la paz, ¿no? Que es una cuestión de debate de si en un entorno de violencia se necesita más violencia para lograr la paz. Y ahí usted hace una diferencia que me parece interesante entre la pacificación, entre la idea de la pacificación y la construcción de la paz. No sé si pudiera explicarnos un poquito Claro, esta diferencia. usualmente el término de pacificación se utiliza desde el hegemón, desde aquel que tiene la fuerza y el poder, para dominar y controlar, y eso es lo que le llama paz. Los romanos lo hacían con sus conquistas, iban conquistando pueblos, sometiéndolos, dominándolos, y a esto le llamaban la pax romana, ya cuando no había posibilidades de una combates, entonces estaban sometidos y eso era la paz para los romanos. Es lo que estamos viendo nosotros en la situación, por ejemplo, de, de Medio Oriente, en donde en el nombre de mi derecho a la autodefensa genero más violencia, más rencor, más odio,
y no se construye puentes de nuevas relaciones. Efectivamente, cuando hay la pacificación es una expresión peyorativa de lo que significa el término paz. La paz es un horizonte muchísimo más amplio, tiene una dimensión de construcción de humanidad mucho más profunda que simplemente dominar, controlar y detener una situación. Sí, quiero mostrar este libro que eh, usted publica con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Eh, Déjeme ver dónde lo tengo. Bueno, ahorita eh, lo comparto, pero es un libro donde usted hace una historización de la evolución de lo que ha sido la paz, de cómo se entiende, de cómo llegamos hasta las concepciones que ahora predominan. Y me parece que es muy importante que, sobre todo las educadoras, los educadores, conozcamos esa historicidad. Aquí ya lo estoy proyectando. Se llama La paz como derecho humano, donde hace un análisis. Este libro está en línea, lo pueden buscar eh, así, La paz como derecho humano, y está editado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ahí, entre otras cosas, habla de esto que usted nos acaba de comentar, la idea de la paz perpetua, los pacifismos, en fin, la verdad es que vale mucho la pena analizar, leer de principio a fin este libro, se lo recomiendo mucho. Y quería preguntarle en ese sentido, ¿qué concepciones como las que usted aquí señala en este libro, qué concepciones son las que predominan habitualmente en torno a la paz? Todos tenemos usted lo ha dicho en sus libros, todos tenemos una idea de qué es la paz y cómo se consigue, o cómo se construye. Pero le quería preguntar, a partir de su análisis y su relación como docente o con otros profesores, ¿cuáles son estas ideas de paz que predominan comúnmente? ¿Qué es lo que ha visto? ¿Qué es lo que ha observado? Ujú. Mira, es muy interesante la pregunta porque vemos que muchas veces la paz se romantiza, se hace una especie de palomita blanca que vuela por el cielo azul y todo el mundo muy contentos, agarrados de la mano. Me parece que es romantizar la paz que no tiene mucho que ver con la vida real. Me parece que en muchas ocasiones es algo que hay muchos que consideran inútil y absurdo, que esas cosas no existen, sobre todo viendo y superficialmente y sin esperanza el horizonte y el futuro y el contexto en el que vivimos, ¿no? Entonces, esto es, digamos, como un término muy, muy amplio que los medios de comunicación lo reproducen. Este tipo de héroes que son vengadores, como no hay justicia, luego entonces tengo que vengarme con mi propia mano. Hay toda una alimentación que conduce a un concepto de paz muy lejano, muy inaccesible, muy justificando la guerra. Y evidentemente hay un gran lobby de los señores de la guerra que generan, que destruyen el concepto de la paz. Me, Creo que en este sentido hay que recobrar y desentrañar el concepto de paz. Y comparto con el público que está viendo este video, pues algo muy sencillo, digamos,
una aproximación muy sencilla de paz que hace un sociólogo noruego que se llama Galtung, que creo que puede ser muy accesible para todos nosotras y nosotros. Es la expresión de, hay una paz que es negativa, a la que este autor llama y dice que es la de detener todas las violencias directas, es decir, las guerras, todo lo que significa estas expresiones de violencia, pero no basta solamente con detenerlas. Entonces, esta sería la paz negativa, según Galton. Y tenemos del otro lado algo muy interesante que tiene un concepto mucho más creativo y mucho más de horizonte de construcción de una sociedad mucho más humana. Y esto significa, primero, pues una base de respeto a los derechos humanos, de acuerdo a los estándares internacionales. Creo que esto es básico, fundamental. También un Estado con instituciones sólidas, no derrumbando las instituciones que tiene, sino fortaleciéndolas, modificándolas en función de los nuevos desafíos que va presentando socialmente, políticamente y el entorno global. Una economía y una relación con los vecinos sana. Hay un instituto muy interesante que se dedica a hacer el rank o el índice global de paz, que el auditorio puede conocerlo muy fácilmente buscándolo, googleándolo. Se llama Índice Global de Paz. Y hay un índice para México específicamente que puede ayudarles mucho a ver esta distinción de todo lo que significa esta paz positiva. Es decir, aquello que está construyendo una sociedad mucho más justa, mucho más igualitaria, esto es importante, ¿no? Oxfam nos revela constantemente sus informes esta desigualdad social en el mundo, ¿no? Y es terrible el último informe que presenta en donde 10 o 15 familias poseen más que 6.000 millones de personas en el planeta. Esto es inaudito y es increíble. Esta disparidad entre la desigualdad, entre las riquezas, las oportunidades, las posibilidades, pues genera mucho rencor y mucha violencia. Entonces, esto es paz positiva, cómo generar caminos que conduzcan a la mayor igualdad, mayor justicia, mayor convivencia sana y que sea capaz de transformar los conflictos y la educación, salud, etcétera. Toda esta cuestión que construye una sociedad realmente mucho más pacífica. Entonces, cuando juntamos estos dos componentes, no a la violencia directa y sí a la construcción de todas estas capacidades que nos ayudan a una relación mucho más humana, creo que esto podría ayudarnos como un concepto de paz. Y esa intención y esa decisión de construir los caminos o las condiciones para la paz, no solamente entendida como ausencia de violencia, sino como las condiciones que permiten disfrutar a todos y a todos de los derechos humanos. Y ahí recordaba que usted había mencionado que la paz como la noción de paz como derecho humano. Exacto. Sí. Y yo cuando lo escuché, revisé la Carta Universal de los Derechos Humanos y dije, bueno, a ver, ¿en qué artículo de la Carta Universal de los Derechos Humanos está el derecho a la paz? Bueno, no está. En todos los Exacto. artículos de la Carta Universal de los Derechos Humanos no está el derecho a la paz, sino que según entiendo, pero ahí quería preguntarle, según entiendo, todos los artículos derecho a la educación, a la salud, a la protección, a la libertad de expresión. Todos esos artículos dan como resultado arribar hacia la paz. Pero me llamó la atención de eso, que explícitamente esta Declaración Universal no contemple a la paz como uno de sus apartados específicos. Y usted llama la atención sobre eso. Y su libro precisamente se llama El derecho humano a la paz, ¿no? ¿Qué nos puede comentar acerca de eso?
Definitivamente, todos los componentes de los derechos humanos van apuntando a la construcción de la paz. Es como una especie de rompecabezas, en donde cada piececita es un derecho y cuando terminas el rompecabezas, tienes entonces la paz. Y claro, siempre están produciéndose, están caminándose hacia allá, están haciéndose digamos, este es el recorrido o el camino hacia la paz. Eh, eh, Hay todo bueno, el libro que escribo sobre el derecho, la paz como derecho humano, en el fondo es también porque eh, ¿quién construye la paz? Aquí es la pregunta no solamente de decir quién construye la paz. Y tenemos también en el imaginario que nos han introyectado y solamente los grandes y los poderosos, hombres particularmente, ¿no? O sea, son los que tienen que hacer la paz, los que acuerdan, los que firman los grandes tratados de paz, después de grandes guerras y después de grandes victorias. Y me parece que se ha invisibilizado el trabajo de la ciudadanía en general, es decir, de todos los que no somos autoridades y que tenemos el derecho y la obligación de construir la paz. Entonces, hay una pregunta fundamental sobre quién construye la paz. Y la paz se construye desde la acción de todos los ciudadanos y ciudadanas. No es una obligación de que haya Naciones Unidas, haya la UNESCO, estas instancias lejanas a mi quehacer cotidiano, son los responsables de la paz. Y pobrecitos los rusos y los ucranianos, hay que los grandes y poderosos tengan que tomar decisiones. Me parece que es indispensable que tomemos en nuestras manos este aspecto del derecho a construir la paz desde nosotros. Esto como primer punto. Y después hay todo un proceso muy importante que que lo impulsan desde los años 90, después de la Guerra Fría. Hay una gran reflexión por parte de la UNESCO, por ejemplo, con Federico Mayor, pero también por parte de Naciones Unidas y específicamente de la Comisión de Derechos Humanos, en tiempos de esta Mary Robinson, que van impulsando el término de que la paz es nuestro derecho. Y hay un especialista español muy interesante que el público tiene que conocer también, que se llama Carlos Villán Durán, quien ha impulsado todo lo que le llaman el proceso de Luarca. Este proceso es un proceso en donde dice que es indispensable no solamente considerar el conjunto de los derechos humanos como una manera de construir la paz, sino explícitamente generar una declaración universal sobre el derecho a la paz como parte de los derechos humanos, para poderlos judicializar, para poderlos verificar. Esto, por ejemplo, lo ha hecho Bolivia en su constitución y dice, así como existe el derecho al agua, ¿a quién se le ocurre? Bueno, es un derecho fundamental de la humanidad. Así también el derecho a la paz es un derecho humano. Y así lo consideran ya algunos países. Y esto puede ser muy, muy, muy interesante. Yo recomendaría, digo, no tenemos el tiempo para poder ahondar mucho en esto, pero conocer la instancia en donde empuja mucho Carlos Villán y todo este proceso que se llama el proceso de Loarca, que va a haber una serie de declaraciones, sobre todo en el Estado español, pero que también muchos países están incorporándose y que la Cátedra UNESCO constantemente recuerda como parte de los derechos que hay que reivindicar y judicializar, es decir,
hacerlos positivos en declaraciones de una manera muchísimo más explícita. Es todo un gran tema y por eso escribí un libro, pero también es más que un tema, es todo un desafío para la humanidad hoy por hoy y con las nuevas condiciones y en el nuevo contexto en el que nos está planteando la globalidad y el temor a, a, a las grandes potencias y a los frisos que estamos en las fronteras de las próximas guerras. Sí, muchas gracias por esta aclaración. Creo que es muy importante este debate en torno a por qué el derecho a la paz tendría que ser más explícito y judicializable, y por lo tanto también tendría que ser parte de la formación ciudadana, explícita en los programas de estudio, en la formación de maestros, en los libros de texto, etcétera. Tendría que tener mucho más potencia esto, porque el mundo en que estamos viviendo ahora lo amerita. Tenemos 18 conflictos armados alrededor del mundo, la violencia escolar que ha crecido. Por allí comentaba una maestra, sí, a lo mejor la violencia siempre había existido, pero ahora solo se está visibilizando más. Este, es una pregunta muy pertinente, pero bueno, en general, la UNESCO ha llamado la atención acerca de que el aprendizaje más complejo hoy en día es el de aprender a vivir juntos, porque estamos en medio de una violencia extendida. Y también, como usted lo señala, hay quienes viven de la guerra, viven de la violencia. Es Es un decir, super negocio la guerra. sí, han hecho una forma de vida, de negocio. Veía cifras ahí que 2,5 billones de dólares se están gastando este año en la guerra, cuando a la educación, para que se alcancen las metas destinadas al 2030, se necesitarían 100,000 millones de dólares, que es nada comparando con lo que se Totalmente. gasta anualmente en la guerra, ¿no? Entonces, no es un tema solo de, como lo mencionaba usted, de buenos deseos o de una concepción romántica, sino de entender que hay fuerzas mundiales que están operando en favor de la violencia, y que por otro lado, el aprender a vivir juntos no es tan sencillo hoy en día. Se ha complejizado esta idea de cómo vivir en comunidad. Y me llama la atención un tema que usted pone de relieve en sus libros, y especialmente en este libro de la SEP, que hicimos junto con la SEP y la UNESCO, que se llama Hacia una cultura de paz y no violencia en la escuela, que está en la página de Acronalitech, y ahí lo podrán consultar. Pero que usted da una especial atención al tema del conflicto y de la mediación como, como temas que son muy importantes de conocer, de explorar desde la escuela, para fomentar este aprendizaje que comentaba hace un momento, el aprendizaje de vivir juntos, que es, según la visión de la UNESCO, el más difícil de lograr encima de otros. Del aprender a ser, de aprender a hacer, vivir juntos hoy se vuelve una prioridad, pero también una complejidad mucho más grande. ¿Qué podría comentarnos acerca de este énfasis que usted pone en el conflicto como una forma de trabajo y también de transformación social? Mira, yo creo que pues dependiendo de dónde estemos y en qué ámbito, es como podemos intervenir de una manera mucho más decidida y más proactiva. Creo que en el mundo de la UNESCO, todo lo que significa educación y particularmente toda la gama de las expresiones de educación, creo que hay una labor inmensa de quienes estamos de alguna manera cercanos en la docencia, en en la digna labor de compartir
experiencias, conocimientos y emociones con las generaciones siguientes o con las propias generaciones. ¿No? En la educación, lo que significa el término de la educación en sentido más amplio. Y quienes están participando pueden jugar un rol muy importante para la construcción de paz y como convertirse no solamente en profesores, maestros, estos títulos tan bonitos, sino también en mediadoras, mediadores, quienes construyan puentes y construyan sensibilidades para recibir empáticamente la relación con los demás. Creo que es una gran oportunidad y justamente en el libro que tienes ahí a la mano, pues estamos hablando de todos estos instrumentos, todas estas nuevas herramientas y herramientas viejas que se recuperan hoy en la educación para la paz para poder utilizarlas en los espacios del aula o fuera del aula para encontrarnos, reconciliarnos en algo que pudiéramos familiarizarnos mucho más con experiencias de justicias restaurativas más que de justicias punitivas, de aquellas que quieren el castigo, el ojo por ojo, sino que nos vayamos construyendo como humanidad en la búsqueda de la restauración de lo dañado, de lo difícil que ha sido la relación, cómo reconstruir los tejidos sociales, algo tan trillado como eso, pero tan necesario, en donde a través del arte, de la danza, de la poesía y sobre todo y fundamentalmente del diálogo, es como vamos nosotros construyendo y rearticulando nuestras voluntades y nuestras expresiones. Es indispensable pensar que los conflictos van a estar ahí, van a seguir, no es que se acaben y no hay que verlos con terror, hay que verlos como una posibilidad para transformarlos positivamente, como dice el texto, y que el conflicto se convierte no en un obstáculo, sino en una un reto, un desafío para construir avenidas de solución, avenidas de convivencia nueva, novedosa, diferentes. Creo que esto requiere todo un espíritu, una manera nueva de acercarnos a las otras, los otros, les otros, en toda la diversidad y la riqueza que tenemos como humanidad frente a la estandarización de los seres humanos. Creo que la diversidad, las grandes diversidades de edades, de culturas, de género, nos permiten sorprendernos constantemente para poder abordar estas nuevas realidades y viejas realidades en algo como una nueva convivencia entre todas y todos. Sí, habla allí de la transformación positiva del conflicto. Me parece que ese es un concepto muy importante porque, bueno, menciona en el libro tres formas de abordar un conflicto. Uno parece como dejarlo pasar, como decir, bueno, pues siempre ocurre, así es que no hagamos mucho caso. Otra forma es solucionarlo, tratar de solucionarlo. Y otra, transformarlo positivamente. ¿Qué significa transformarlo positivamente? Bueno, en realidad es dependiendo del conflicto, no todos los conflictos los podemos transformar positivamente. Y a veces también no es malo posponerlos. En ocasiones no hay condiciones estructurales, condiciones coyunturales para transformar positivamente un conflicto. Y a veces es necesario poner una pausa para poder decir, espérame tantito, estoy muy enojado, no puedo contestar, me siento muy mal, dame un tiempo para que transite mi duelo, para que se me baje la ira y pueda abordarlo. Entonces, abordar los conflictos es un arte que tenemos que ir aprendiendo y una manera es la de transformar los conflictos.
Y tenemos esa opción siempre, positivamente o negativamente, dependiendo de cómo querramos hacerlo. Y la violencia, como decíamos al inicio de esta entrevista, tiene un carácter de, es una manera de abordaje estratégico y deliberado. Es decir, nosotros optamos por golpear a nuestro adversario o platicar con él. Nosotros optamos por sentarnos serenamente a decir, bueno, ¿qué te toca del pastel? O arrebatarlo o plasmárselo en la cabeza. Y creo que la violencia es una estrategia de confrontación deliberada, en donde nosotros podemos optar o no por ella. Creo que cuando nosotros optamos por transformar positivamente un conflicto, estamos haciéndolo de una manera no violenta, con la palabra junta, en donde no estamos nosotros accediendo a los resortes culturales, mediáticos que están en nuestro entorno y optamos por estrategias de confrontación, de abordaje de la conflictividad o del conflicto de una manera no violenta. Esto es un primer elemento. Un segundo elemento es la voluntad de buscar una vía en la que el conflicto, si bien no se va a solucionar, porque va a estar ahí, porque va a continuar una relación, digamos, estructural de tensión, pero que de alguna manera tenemos elementos, estructuras, normas, leyes, acuerdos, tratados que nos van a permitir dirimir los conflictos de una mejor manera y de una manera mucho más adecuada. Las leyes, justamente las leyes, nacen del conflicto como una manera para ir dirimiendo una situación de conflictividad y acudimos a ellas como como una expresión de una experiencia que nos puede ayudar para dirimirlas. A veces no funcionan porque ya son viejas, porque las realidades han cambiado y hay que cambiarlas. Por eso hay un congreso o congresos en el mundo que generan leyes. Si no, no habría eso. Ya tendríamos las leyes y con esas leyes vivimos el resto de la humanidad. Pero no es así. Vamos actualizándolas en función de los nuevos desafíos y vamos construyendo cauces. A veces se llaman leyes, a veces se llaman jurisprudencia, a veces se llaman acuerdos, a veces se llaman pactos, a veces se llaman eh, modos de convivencia, etcétera. Y estas son maneras en las que vamos a ir dirimiendo el conflicto. A lo largo del tiempo hay que revisarlas para que no pierdan vigencia y podamos nosotros seguir transformando nuestro conflicto y las realidades que nos están rodeando. Sí, justo leí ayer un libro que trata sobre la adolescencia y decía que los adultos teníamos que tener claridad en en la importancia de respetar los acuerdos, en la importancia de las leyes, en la importancia de estos instrumentos, llámese como sea, pactos o lo que sea, porque es lo que permitía construir una vida en común. Y esa claridad, esa firmeza del mundo adulto es la que teníamos que presentar a las jóvenes, a los jóvenes y en todo caso, dialogar, reconstruir o mejorar esos acuerdos, pero que la importancia justo de la docencia, de los docentes como adultos o de los enseñantes o de todas las personas que están involucradas en un proceso de formación, era presentar el valor de los acuerdos como parte de una vida en común. Aquí preguntan en las redes de cómo además de esto que acabo de comentar, podríamos hacer que las estudiantes, los estudiantes participen, sean activistas, se responsabilicen por estos procesos de construcción de paz. ¿Qué podría comentar al respecto de cómo
empoderar y hacer más activistas a las chicas, a los chicos en los procesos de paz? Yo creo que conociendo más los caminos de la no violencia. Hay muchos espacios en muchos sitios en Internet que pueden acudir las chicas, los chicos, las chiques, que pueden acudir para ver cuáles son los caminos no violentos para dirimir una situación la que se van enfrentando. Cómo no responder con violencia frente a circunstancias que nos están rodeando. No necesariamente tenemos que ir a Medio Oriente o a Ucrania para construir la paz. La paz también está construyéndose en los espacios de convivencia humana cercanos, de tal manera que dime qué consumes y te diré cómo estás construyendo tus procesos de paz interno. Si vives consumiendo pura violencia, sea a través de las canciones, de la música, que son verdaderamente muy violentas, ¿no? Muy machistas en ocasiones, o el consumo que haces tú de ciertos videos, etcétera, es la manera como tú estás fortaleciendo internamente tu actitud, tu voluntad, tu acto reflejo y tu expresión cultural para responder ante cualquier imprevisto en la calle o en tu relación con tu pareja o con tus amigas, amigues, amigos. Sí, muy importante eso que menciona, el tema de las culturas, es decir, la cultura o los consumos culturales son muy relevantes también porque mucho de esto está fuera de la escuela Claro, o está en relación con la escuela, pero claro. y a lo mejor allí, por mucho que los profesores, las profesoras quieren llamar la atención sobre estos temas, pero si toda la cultura que consumen los chicos está en otro lado, bueno, pues entonces hay un reto, un desafío mucho mayor. Ujú. Es exactamente lo mismo. Antiguamente nada más podíamos decir, dime qué estás leyendo y te diré qué piensas. Ahora te diría, ¿qué videojuego consumes? Y te diré cómo va a ser tu actitud y tus reacciones. ¿Cómo estás utilizando, sobre todo estos espacios de interacción en el mundo virtual también, ¿no? Dime qué buscas en la red y te diré qué estás queriendo. Esto es muy sencillo. Dime qué está presentándote tu algoritmo y te diré qué estás queriendo. Por eso me refiero al deseo de una manera tan constante, ¿no? Porque y tú te das perfectamente cuenta en los espacios donde estás interactuando con el algoritmo, el que te están fabricando constantemente para venderte algo. Y qué estás en el fondo consumiendo y qué está, porque en el fondo estás deseándolo y te lo reproduce el algoritmo. Y en muchas ocasiones, pues es justamente puras expresiones de violencias, ¿no? Me acabo de enterar que existen unos videojuegos verdaderamente macabros, ¿no? O que las canciones, la música que bailamos los fines de semana en las fiestas, en ocasiones son de una violencia machista absolutamente inaudita, ¿no? Increíble, absolutamente, y que debemos de poner atención para decir no consumo yo esto y ayudar a que otros no consuman y generar boicots no violentos de no al consumo de ciertas canciones, de ciertos programas, de ciertas burlas a la gente. No, no las consumo, no participo yo de esto. Y así estoy construyendo paz. Sí, y también quería preguntarle, bueno, de esta cultura arrolladora que está en la cabeza, en el corazón de los jóvenes y de no tan jóvenes, y Ujú. que nos está llevando a una cultura de violencia, de respuesta agresiva ante cualquier forma de diferencia, a una exaltación de los discursos de odio que estamos viviendo alrededor del mundo. Pero también hay otra realidad que están enfrentando las comunidades escolares, que es la violencia directa, la violencia alrededor de los entornos educativos y que tiene que ver, por ejemplo, con el crimen,
y con diversas formas de delincuencia que están alrededor de la escuela y muchas formas también de violencia, incluso dentro de la escuela, donde desde luego los papás, a veces de los chicos, pues son personas que están traficando, que están inmersas en grupos criminales. ¿Cómo pudiera la escuela enfrentar o responder a estos desafíos que los están rebasando ya en muchos contextos de nuestro país? De acuerdo. Yo cuando decías hace rato, no sé si en el pasado había tanta violencia como en el presente. Yo creo que había muchas violencias y no se les nombraba, ¿no? Y no había palabras para nombrarlas como el acoso, como el bullying, todas estas nuevas expresiones que tenemos ya muy tipificadas. Creo que sí existían, pero no se nombraban o no se les daba relevancia, ¿no? Todas estas violencias coloniales, todas las violencias de género, todas las violencias patriarcales, etcétera. Pero ciertamente también hay nuevos desafíos, nuevas situaciones y circunstancias que las juventudes, las infancias están afrontando y a veces no tan gloriosamente. Sobre todo porque los entornos están rebasados o están ocupados por las nuevas violencias que estamos viendo, ¿no? Y creo que, eh, por ejemplo, de la droga, de los tráficos, de los consumos, nuevos consumos y nuevos deseos, creo que ciertamente esto va a generar muchísimas tensiones y que los maestros, maestras, maestres tienen que estar preparados para esto, tienen que discutirlo más ampliamente, tienen que ser mucho más sensibles frente a estas realidades de las grandes violencias y las violencias que como tsunamis inundan nuestros entornos escolares y nuestros entornos familiares. Eh, Creo que sí hay una situación absolutamente preocupante, que por eso es indispensable hablar de esto y conocer más. Por eso no basta solamente conocerlo racionalmente, sino sentirlo, vivirlo y articularnos. Creo que también es importante la articulación. No vamos a poderlo hacerlo solo, tenemos que hacerlos en colectivas, colectivos, en reuniones, en alianzas. Eh, y no solamente los señores de la guerra tienen la posibilidad de reunirse en las cumbres para tomar grandes decisiones sobre cómo continuar las guerras, sino nosotras, nosotres, tenemos que reunirnos en los entornos escolares, familiares, para hablar serenamente, empáticamente, como digo ahí en el libro, con los círculos de paz, con mayor asertividad sobre lo que tenemos que construir, cómo construir la paz. El de creer que todo va a venir de arriba y de afuera, estamos perdidos. Creo que es indispensable construirlo desde abajo y desde nosotras, nosotros mismos. Tenemos que rearticularnos en nuestros espacios para poder crear islas, escuelas de paz y pacíficas, no pacificadas, sino pacíficas. Sí, 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 muy de acuerdo con usted. Particularmente en la UNESCO hemos hablado de entornos pacíficos, ¿no? Que es clave construir que la escuela sea un entorno, ese oasis este, clave de una convivencia pacífica y que pueda en alianza con las familias y comunidades, pues buscar caminos para enfrentar estas formas diversas de violencia. Otra cosa que también me ha llamado la atención de lo que menciona en sus libros es la necesidad de que esta violencia que se vive cotidianamente en los contextos locales,
Pues es también el reflejo de lo que se vive en el mundo. Entonces, ¿cómo eh, hacer que desde las escuelas también se trate de lo que ocurre en el contexto local, pero sin perder de vista la visión mundial, es decir, de los derechos de la humanidad en su conjunto para lograr la paz? Entonces, ahí nosotros hablamos de una ciudadanía responsable mundialmente. Eh, ¿Qué opina de eso? Quizás suene muy en abstracto, pero ¿usted estaría de acuerdo con esa idea de ser responsable de su contexto local, pero sin perder de vista estas grandes necesidades globales de ver por el planeta en su conjunto, por la humanidad en su conjunto? ¿Cómo ve esa idea? Claro, es como aquello que hace ya muchos años se hablaba sobre el pensar globalmente y actuar localmente, ¿no? Era aquello que hace pues, unos 20, 25 años se empezaba a decir y que hoy es una imperiosa necesidad de hacer. Tener un horizonte muy amplio y actuar en nuestro entorno, en nuestra capacidad para construir estas islas, estos entornos, estas escuelas, estas familias de paz. No lo vamos a hacer solos, tenemos que generar federaciones de islas, conglomerados, archipiélagos en esta inundación de violencias y actuar con la certeza de que sí es posible cambiarlo. Lo estamos cambiando, lo vamos a hacer y creo que esta convicción nos genera un horizonte sólido de decir sí es posible, sí hay experiencias que lo están deteniendo y tenemos, no con ingenuidad y con voluntarismo solamente, sino con acciones muy concretas, muy reflexionadas, muy en lo cotidiano, ir consolidando estas experiencias de paz. Y sí es posible hacerlo. Yo por eso termino siempre mis textos diciendo la paz sí es posible, porque por más desolador que parece el panorama, tenemos la convicción, si no, no estaríamos ni tú ni yo platicando, ni el auditorio escuchándonos, sobre la posibilidad de construirlo. Tenemos que prepararnos. Hay escuelas de guerra por todas partes, hay cuarteles por todas partes, la gente clama por cuarteles. ¿Dónde vamos a clamar nosotros? ¿Dónde vamos a empezar a construir escuelas de paz, cursos de paz, acciones por la paz? Tenemos que prepararnos, no es una cuestión solamente de, ay, pues se me ocurrió, hoy amanecí queriendo la paz y voy a buscar una palomita. No es eso, sino se trata de ensayos y errores, ciertamente, pero acudir a los espacios en donde están produciendo conocimiento para compartirlo con experiencias y afectivamente emocionarnos, sentir que somos parte de esta nueva humanidad en un mundo que se está cayendo a pedazos, como nosotras, nosotres, nosotros, en las diversidades amplísimas, vamos a surgir como una nueva humanidad diferente, en medio de estas ruinas que están dejando los señores de la guerra. Sí, me acordé que comentaba en una de sus charlas que, bueno, y en su trayectoria que usted fue mediador en el tema del levantamiento zapatista, que justo trata estos temas de lo que usted menciona, ¿no? De arribar a una nueva humanidad o a un mundo donde todos quepamos. Me acuerdo que esa era una de las consignas. Uh Y le -huh. quería preguntar, en estos temas, ¿qué influencia tuvo esa experiencia en sus concepciones, en sus prácticas acerca de la construcción de la paz durante esa etapa de mediador no sé si llamarlo conflicto o levantamiento zapatista o movimiento zapatista? Sí. El movimiento armado, ciertamente. Bueno, mediador es mucho decir, yo estaba aprendiendo ahí, era un aprendiz de los grandes que estaban trabajando por la paz, don Samuel estaba ahí a la cabeza,
Y pues de ahí cambia mi paradigma de solamente defender derechos humanos por algo que tiene una amplitud mayor semántica y social, que es la paz. Entonces ahí aprendo muchas cosas más y entonces mi paradigma se amplía, por decirlo de alguna manera, en términos no solamente de defender los derechos humanos, sino también la búsqueda de la construcción de paz. Y la construcción es algo que se hace deliberadamente, así como se construyen las guerras, no vienen del cielo como algo divino, sino que se construyen, así se construye la paz. La paz se construye, la paz se hace, la paz se da paso a paso. Y eso es lo que aprendimos en esos tiempos del levantamiento armado y de todo lo que significaba la opción por la guerra, por un movimiento armado que creía que con las armas podría vencer en lugar de convencer. Nosotros aprendimos que era indispensable, más que vencer, convencer. Y, y ahí la vocación por la no violencia como algo fundamental. Creo y me quedé convencido después pues de ver los muertos, recogerlos de alguna manera. Era el director del FRAIBA en ese tiempo, entonces eh, pues teníamos que estar en situaciones muy complicadas. Me tocó la masacre de Acteal muy de cerca. Vi muchos muertos a mi alrededor, víctimas de violencias que podíamos detener. Y creo que con satisfacción descubrí que hay muchísima gente que se oponía al uso de la violencia para reivindicar derechos. Y creo que esto es importante. No es necesario acudir a las armas para reivindicar derechos básicos como la alimentación, la salud, la vivienda, la educación. Creo que, y hay que hacer que esto no sea necesario, pero hay que hacerlo nosotras, nosotros, nosotres, que estamos tranquilamente sentados en mi escritorio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacerlo posible para que otros no se tengan que batir en duelo para poder comer? Y esto es lo que tenemos que hacerlo todas y todos. ¿Cómo ayudar a que países como que se están derrumbando, no tenemos que ir a África, podemos verlo en Haití o en Honduras, que se están cayendo literalmente a pedazos, que no se batan en duelo, que no tengan que tomar las armas para poder comer? ¿Cómo ayudar? ¿Cómo invocar los nombres de la paz para detener las guerras? Que no sea necesario. Hay que hacer posible que no sea necesario tomar las armas para poder comer bien, para poder educarse bien, para ir a un hospital cuando se aqueja una enfermedad. Y no solamente de Haití, lo digo como retórica, porque estoy pensando en Chiapas, en Guerrero, en Acapulco el otro día, en el norte, ¿no? Donde están los grandes batallas que las invisibilizamos y las trivializamos como si no fueran seres humanos los que mueren, por más que puedan haber estado comprometidos o oprimidos en situaciones de violencias. Sí, aquí preguntaban justo eso de trivializar o normalizar lo que está ocurriendo como si fuera algo, pues, natural que tiene que pasar, pero creo que usted lo ha dicho muy bien, o sea, tenemos que decir, negarnos a ese discurso, a esa fatalidad y hacer que eh, no sea necesario pasar a una forma de violencia para lograr la paz, Claro. sino construir la paz todos los días. ¿Usted tiene esperanza en que podamos arribar a una sociedad distinta, a sociedades distintas, a escenarios de paz? ¿Cree que Ciertamente, por podemos eso, tener? Sí. por eso me dedico a eso, si no me dedicaría a otra cosa. Creo que sí es posible y que, por ejemplo, este esfuerzo de la UNESCO que está haciendo en este momento para difundir esta entrevista, por ejemplo, pues genere esperanza.
decir, sí es posible, por supuesto que sí. Creo que sí, no hay que trivializarlo, no hay que normalizar las violencias, no hay que ponerles nombre. La presidenta, cuando toma posesión, utilizando a Wittgenstein, que habla sobre el tema de nombrar las cosas, cuando las nombramos, las podemos proporcionar. Y si no las invisibilizamos, ¿no? Y ella hacía referencia al tema de la presidenta como mujer, me parece fantástico. Hay que nombrar más, ¿no? Hay que nombrar a las desaparecidas, a los desaparecidos por su nombre. No solamente decir son 180,000. No hay que nombrar por su nombre a los muertos de esta guerra oculta, silenciosa, como todas las guerras, ¿no? Que reptan con, con horror y en silencio para parecer invisibles, ¿no? Creo que hay que nombrarlas para poderlas ver y denunciar claramente y no normalizarlas como algo, pues es que así evoluciona la humanidad. Nosotros no somos frutos de una historia de las guerras, somos fruto de la historia de los sobrevivientes que trabajaron por la paz. Y así hay que pensarlo, y así hay que construir el futuro. No solamente de México, no solamente de la Ciudad de México, sino de como humanidad. Estamos definitivamente en un parteaguas importantísimo de la historia de la humanidad, y el que no se dé cuenta, pues es que no conoce de la historia. Entonces, frente a esto, es la oportunidad más grande que tenemos como para decir, vamos no solamente a ser sobrevivientes, sino vamos a ser la próxima humanidad. No, pues creo que con esas palabras ha dicho muchísimo. Creo que hay que analizar muy bien este, cada palabra, cada idea que ha expresado. Pues invitaría al público que comparta esta entrevista con usted, que busque sus textos. Son afortunadamente de libre circulación, lo ¿Sí? cual le agradecemos su generosidad. Y y creo que lo que nos proporciona son pues estos caminos para poder avanzar como ciudad en su conjunto, pero también como gente dedicada a la educación, de ser más activos, ser más proactivos en función de la paz. No pensar que se trata de un protocolo, que se trata de una aspiración sublime, romántica, sino que hay que enfrentarse al conflicto y a los dolores que hoy nos aquejan, nombrarlos para poder avanzar en una humanidad distinta, ¿no? En una sociedad distinta. Claro. Es fundamental ser activistas para la paz, porque vemos que los que se están moviendo en las calles, en los barrios, en todas partes, son los activistas de la guerra. Entonces nosotros, que somos mayoría, que somos mucho más, no podemos estar contemplando simplemente cómo suceden las cosas y cómo se apoderan y empoderan de los espacios públicos, de los espacios privados, de los hogares. Creo que es fundamental dar pasos hacia adelante y hacernos visibles en esta acción por la paz. Muy bien, pues le agradezco muchísimo su tiempo, doctor. Se me quedaron muchas preguntas pendientes, este, Para próximas entrevistas, pero sí me gustaría que en alguna ocasión pudiéramos tener otra entrevista u otro tipo de actividad con la con todo UNESCO. gusto. Sí, pues de parte del equipo de educación de la UNESCO en México le agradecemos mucho esta oportunidad y bueno, le reitero que en la UNESCO tiene usted las puertas abiertas y le agradezco mucho también que haya escrito este libro para los maestros, las maestras, que está disponible para todos ustedes y esperemos que pronto volvamos a conversar. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Muchas gracias a ti y a todos que nos están siguiendo aquí en las redes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.